a este programa especial y desde ya invito a que ustedes llamen a sus amigos y a sus familiares y los convoquen a ver este programa. Porque si somos madres, si somos padres, si somos familiares de adolescentes, aquí vamos a conseguir herramientas de cómo poder comunicarnos con ellos y ayudarlos a que ellos mismos estén lejos de las drogas. Este programa está dirigido precisamente a eso, a las madres, porque nos llegó una carta que nos pregunta cómo puedo ayudar a mi hijo. Y esta madre está preocupada, el hijo está en la etapa de la adolescencia, tiene 12 años y está próximo a entrar a un liceo y bueno, a esta mujer le han llegado muchos comentarios de que en los liceos hay mucha droga y todos nos estamos preocupando por cuál va a ser el futuro de nuestros hijos cuando entren en la etapa de adolescencia, cuando comiencen ellos a relacionarse con sus amigos y ya estén con más libertad en la calle. Por eso tenemos a unos invitados muy valiosos para el programa de hoy y los voy a comenzar a llamar. Denise Quintero, responsable del diseño de la política en materia de prevención de consumo de drogas en niños y adolescentes. Bienvenida de la Oficina Nacional Antidrogas. También nos acompaña Carlos Javier Capote, director del Observatorio Venezolano de Drogas. Bienvenido, Carlos Javier. Milady Suárez, que también participa en el diseño de la política pública en materia de prevención de drogas del sistema penitenciario venezolano. Hola. Bienvenida. Y Yantesi Robles, responsable del área de tratamiento de adicciones. Bienvenida, Yantesi. Y también nos acompaña el psicólogo Jairo Molina, también colaborador de la Oficina Nacional Antidrogas. Bienvenidos. Bueno, ¿quién mejor que ustedes para orientarnos a todas las madres y padres en este tema que nos causa tanto temor, lógicamente, porque nuestros hijos están en riesgo, porque están ya en una etapa donde quieren ser más independientes, de hecho son más independientes, ya no son niños, y con el pasar de los años, bueno, uno siente que hay mayor riesgo en las calles, ¿no? Y de tentaciones y drogas, que son unos peligros que a todos nos ocupan y nos preocupan. Pero voy a comenzar leyendo una carta muy corta, muy breve, pero tan importante que nos hizo preparar este programa especial para todos ustedes. Dice así: hola muchachas, mi nombre es Liliana, tengo 42 años, estoy casada y tengo 2 hijos. Me atreví a escribirles porque estoy muy preocupada. El mayor de mis hijos tiene 12 años, está entrando en la etapa de la adolescencia y este año comenzará el bachillerato, por lo que debo cambiarlo de colegio a un liceo público que está en una zona un poco insegura. Él, gracias a Dios, es un muchacho bien portado, es deportista, desde los 4 años practica fútbol y es buen estudiante. Sin embargo, he escuchado cada cuento de otras representantes que no dejan de repetirme que esté atenta porque en ese liceo varios muchachos se han visto involucrados en muchos problemas. Ustedes, junto a sus especialistas, siempre dan muy buenos consejos y soluciones. Es por ello que quiero que me ayuden, que me indiquen qué debo hacer, qué información debo manejar y sobre todo que me den herramientas que necesito para yo poder hablar de esto con mi hijo sin que lo malinterprete. No quiero que me vea como una mamá invasiva. Y así finaliza la carta. Yo creo que esta preocupación de Liliana es la preocupación de todas las madres y padres que somos responsables y de los familiares también que tenemos a cargo a adolescentes y que, bueno, sabemos que estas tentaciones y estos riesgos siempre han existido y que, bueno, que están allí, que por más que se luche contra esto, sigue estando allí, sigue al acecho. ¿Cómo se aborda esta primera conversación sobre drogas con un niño? ¿A qué edad un niño ya debe escuchar de su padre o de su madre estas advertencias sobre los riesgos de la droga? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, fíjate, primero muy buenos días, gracias por tu invitación al programa. Habla Carlos Javier. Sí, soy el director del Observatorio Venezolano de Drogas. Bueno, nosotros como observatorio es la unidad estadístico documental de la Oficina Nacional Antidrogas, quien es la que lleva las políticas públicas en materia de drogas, una dirección adscrita al Ministerio Interior y Justicia. Fíjate, cómo abordar el tema de drogas
a nuestros jóvenes y sobre todo en esa etapa tan neurálgica, tan sensible del crecimiento de los muchachos. Fíjate, nosotros hemos desarrollado desde la Oficina Nacional Antidroga una serie de estudios de investigación que te permiten de alguna manera ver cómo es ese comportamiento que tienen los muchachos ahorita en las instituciones educativas y a sus edades. ¿Qué arrojan esos estudios y cuáles son las variables que se miden en esos estudios? Bueno, primero saber cómo es el comportamiento del consumo de drogas en nuestros jóvenes. El consumo de drogas en la población infanto-juvenil es muy baja. Además, hemos revisado lo que nos preocupa es la edad de inicio. ¿Cuál es la edad de inicio? Generalmente ya los muchachos entre 7, 8 años tenemos niños registrados que están en problemática de consumo, por eso es importante que las madres de temprana edad empiecen el abordaje a los jóvenes en lo que es el tema de drogas, pero de una manera que tenga que ver con el fortalecimiento de los valores. Cuando un niño a los 7 u 8 años, me imagino que el porcentaje es bajo a esa edad, pero existe y es alarmante. Cuando un niño a los 7 u 8 años tiene acceso a algún tipo de drogas, ¿es porque alguno de sus familiares es quien se la proporciona? Fíjate, en la encuesta que se realizó en el 2016, que fue el estudio más reciente que tiene Venezuela, de consumo de droga en población escolar, donde están los niños, niñas, adolescentes, se observó que antiguamente el motivo por el cual consumía un joven era porque tenía problemas personales y porque de repente tenía algún problema familiar, ¿sí? Presión de grupo. Y decía que se refugiaba. Se refugiaba a través de las drogas. Hoy en día no. A través del crecimiento de lo que son las redes sociales y el avance que tenemos en la tecnología, ¿sí? El que un muchacho tiene acceso a toda esa serie de herramientas tecnológicas y al Internet, se ha perdido, ¿verdad? Esa tendencia. Hoy en día los muchachos consumen por curiosidad. Simplemente lo que manifestaron fue que el motivo principal del consumo es la curiosidad. Entonces la manera de abordar al muchacho, ¿verdad? O al joven, al momento de orientarlo en el tema de droga, está enfocado solamente, o debe estar enfocado directamente a lo que tiene que ver con incentivarlo al deporte, incentivarlo a promocionar o a participar en eventos culturales. La carta, por lo que dice la señora en su carta, indica que el muchacho es un deportista, le gusta el deporte, ella pudiera aprovechar esas herramientas que él tiene para incentivarlo y alejarlo de ese mundo, porque justamente las políticas que desarrolla la Oficina Nacional Antidroga están basadas en eso, en el fortalecimiento en el deporte, incentivando los valores, desarrollando actividades lúdicas, deportivas que los permitan alejarlos de ese mundo. A pesar de lo que dice el estudio más reciente del año 2016, que los muchachos prueban drogas por primera vez por curiosidad, tenemos los padres un rol importante en que los muchachos identifiquen que esto es un riesgo mucho mayor que la curiosidad y que deben evitarlo al regreso. Nos vas a decir, bueno, ¿qué tan importante o qué tanto peso tiene la palabra de papá o mamá para evitar esas tentaciones? Ya volvemos. Me preguntaba, bueno, de acuerdo al estudio más reciente que fue en el año 2016 aquí en Venezuela, se determinó que los jóvenes tienen el primer consumo de drogas, o los adolescentes, solo por curiosidad. No tienen que estar pasando por algún problema, o sea, pueden ser muchachos amados, vigilados en la casa, protegidos, y por curiosidad pueden caer en la tentación de consumir drogas. Sí, recuerda que también está el tema de socialización. Sí, de repente los jóvenes entre ellos tienen la tendencia en reunirse en grupos. Y siempre hay uno que la ha probado primero. Siempre hay uno, sí. También hay que considerar el hecho de que existen drogas lícitas, ilícitas, y hay unas drogas de inicio, como el alcohol, el tabaco. Entonces por allí inicia la problemática de consumo. Cuando un muchacho cae en el consumo de una droga ilícita, ya viene de haber consumido una serie de sustancias. ¿Siempre es así? ¿Siempre funciona así? Generalmente sí, en su mayoría. Los estudios han arrojado que generalmente un muchacho cuando en la actualidad, al momento en que se le aplicó la encuesta o la entrevista, manifiesta haber consumido una droga
ilícita comenzó con alcohol o tabaco. Interesante saber esto nosotros como padres. Ahora, si el consumo de drogas es por curiosidad, ¿qué tanto peso tiene el discurso o el llamado de alerta o la información que podemos dar los padres o los representantes de estos adolescentes? ¿Cuál debe ser el abordaje y con cuánta sinceridad hay que hablar con los niños sobre este tema? Sí, fíjate, los padres y representantes tienen un rol bien significativo y bien importante en lo que es este proceso, ¿no? Primero hay que entender que el adolescente está pasando por ciertos procesos que tienen que ver con los procesos cognitivos, con los procesos psicológicos, biológicos y psicológicos, por supuesto. Entonces, en esos procesos psicológicos, él está pasando por una crisis de identidad que es bastante importante que los papás puedan entenderla. O sea, yo estoy en el proceso de reconocimiento de quién soy yo, cómo me estoy proyectando en este momento y en el futuro. Y estoy en ese proceso de desarrollar y de ese proceso de maduración de lo que tiene que ver la personalidad. Entonces, yo voy probando diferentes identidades hasta yo poder determinar con cuál yo logro identificarme totalmente. Entonces, allí es donde entra ese proceso que tiene que ver cuando yo comienzo a socializar con quién considero que me voy a identificar, con qué grupo social con el que comparte el adolescente me comienzo a identificar. Y de pronto pruebo con un grupo, oye, no es esto lo que me gusta. Pruebo con otro grupo y desarrollo el tipo de lenguaje, la forma de vestir, actitudinal. Ahora, el grupo el grupo al que frecuentas, bueno, al que mayor se frecuenta un adolescente o un niño es el grupo del colegio, ¿no? Sí, sí, son sus pares. Realmente, cuando somos niños, lo que es la figura paterna, materna, el maestro, es así como que es lo importante para mí y eso es lo que yo voy a seguir. En el adolescente, ellos siguen, son los patrones de sus grupos sociales. Y allí es donde comenzamos a hablar de los factores de riesgo. Entonces, los padres y representantes no es que vaya yo a llegar en un momento, ven, siéntate ahí, vamos a hablar de drogas, sino es algo que comienza a trabajarse desde la primera infancia y eso es importante que los papás lo tengan en cuenta. ¿Cómo lo comienzo a manejar? Permitiéndole al niño el desarrollo de una autoestima, que el niño se sienta que es valioso, que se sienta importante. ¿Cómo se refuerza la autoestima en un niño o en un adolescente? ¿Cuáles son las palabras que no deben faltar para que le brindemos herramientas que le den fortaleza en su autoestima? Reconocer el trabajo diario que ellos hacen. Eso es bien importante, qué bien como lo estás haciendo, yo te felicito, te propongo que investiguemos más, que papá y mamá logren involucrarse en los trabajos y en los proyectos que presentan los niños. Es importante que el niño se sienta amado, que se sienta valorado y desde esa perspectiva yo comienzo todo mi proceso de desarrollo. Ahora, cuando es importante también el establecimiento de los límites tienen que estar muy bien definidos en lo que es la formación que le estamos dando a nuestros hijos. Esos límites vienen dados en lo que es la figura de autoridad que yo estoy manejando en el hogar y que el niño y el adolescente logren entender que soy tu mamá, que soy tu papá o tu representante, y que hay un nivel de confianza que es importante, pero hay un respeto y que ese respeto tiene que ser realmente valorado e intrínseco para ese adolescente. Pero hay algo bien riesgoso, que es cuando papá y mamá quieren ser los panas de los hijos. Entonces somos panas y cometen crasos errores como que, bueno, si quieres fumar, yo fumo contigo, si estamos en una fiesta, vamos a tomar juntos y qué bueno que estamos compartiendo, porque ellos consideran que es una manera de acercarse a sus hijos y esto no debe ser. Y bueno, tengo casos cercanos de mamás, papás que dicen, bueno, si va a comenzar a tomar, que tome mientras yo lo vea para yo enseñarlo, para que, bueno, cuando esté en una fiesta pueda tomar y no se emborrache. No, eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Yo no puedo acompañar a mi hijo en ese proceso de compartir bebidas alcohólicas, de fumar, porque yo estoy propiciando el terreno para una adicción.
¿ok? Y eso es muy importante manejarlo y papá y mamá tienen que ser muy cautelosos con eso. Otro factor que es bien importante es la comunicación asertiva. Esa es una habilidad que es importante que el niño y el adolescente aprenda a desarrollar, pero ellos modelan. Si hay una figura autoritaria en mi casa, si la educación viene dada, que siempre te voy a golpear si no lo haces bien y te voy a maltratar y te voy a castigar, entonces realmente se va desvirtuando todo lo que es la confianza que el adolescente pueda tener. Entonces la comunicación está dada cuando yo me siento con mi hijo y de pronto tengo que apretar duro para saber que me quiere contar cosas que de pronto yo no, es un tabú o es un tema que no quiero manejar, pero que tengo que respirar profundo y facilitarle que él pueda hablar conmigo, porque cuando él llegue al liceo y le ofrezcan algún tipo de sustancia psicoactiva, él pueda tener la confianza de decir, mira mamá, o mira papá, o mira abuela, esto me lo ofrecieron en el liceo, ¿qué está pasando? Pero es un proceso que es paulatino, que es cuidadoso, pero que viene de un poco a poco cuando comienza toda esta relación significativa. Cuando el adolescente logra resolver su crisis de identidad, las relaciones íntimas son más fáciles que él las logre manejar. Y esa crisis, todos los adolescentes pasan por esa crisis, ¿esté su autoestima fortalecida o no? La mayoría de los adolescentes pasan por las crisis porque tenemos que entender que viene de dejar a un niño atrás y que comienza todos unos cambios que vienen enmarcados en lo fisiológico, que vienen enmarcados en lo psicológico, en lo social y en lo cognitivo. Lo cognitivo tiene que ver con los procesos mentales que yo utilizo para manejar ciertas informaciones. Entonces, todo eso genera un choque, pero si yo tengo un papá y una mamá que están acompañándome en ese proceso, allí es donde la crisis logra resolverse, porque aun cuando yo utilizo y me apoyo en mis pares para manejarlo, cuando se presenta una crisis moral significativa, ¿a quién voy a acudir? A mi papá y a mi mamá, porque tengo la confianza de poderlo hacer. Qué interesante todo lo que Yenitza nos está contando. Yenitza es psicóloga, es la responsable del área de tratamiento de adicciones en la Oficina Nacional Antidrogas. Pero me llama la atención, y al regreso lo vamos a conversar, que Carlos Javier del Observatorio Venezolano de Drogas dice que en las encuestas los muchachos transmiten que el primer encuentro con las drogas o la primera vez que la prueban es por curiosidad. Pero esta postura nos lleva de nuevo a retroceder un poquito y decir, esta curiosidad y el atrevimiento de probar drogas están más en riesgo los jóvenes que no tienen un soporte familiar y una autoestima bien elevada. Porque, de nuevo, retrocedemos y vemos lo importante que es el piso que la familia, el piso emocional que la familia le puede brindar a un niño y a un adolescente. Al regreso hablamos sobre eso. Ya volvemos. Las encuestas nos demuestran que los jóvenes tienen su primera oportunidad de consumir drogas. Ellos han dicho que es por curiosidad. Pero, ¿qué tan débiles estaban emocionalmente para caer en la tentación del grupo que los invita a consumir drogas? Y creo que es tan importante reforzar el mensaje de cuánto peso tiene el discurso de papá o de mamá, las palabras de fortalecimiento de la autoestima, y que no sea bajo tal vez el libreto viejo del castigo, de los golpes, sino de reforzar la autoestima con palabras que engrandezcan lo que es tener a nuestros hijos en casa, ¿no? Sí. Hay algo importante que debemos manejar también, que es la percepción del riesgo que tiene el adolescente frente al consumo. Si él considera que esa sustancia que le están ofreciendo no va a generar en él ningún tipo de adicción, que no hay problema, que solo es la curiosidad, allí es donde estamos manejando un riesgo que es importante. Por eso es que desde casa, y volvemos a retomar la importancia, desde casa es donde se van a sembrar esas bases para que el adolescente pueda determinar y pueda decir, perfecto, yo estoy pasando por ciertos procesos,
eso, yo me comprendo, vengo de un grupo familiar que me comprende, pero para mí no es necesario, yo no necesito identificarme con un grupo social porque esté consumiendo. Pero ya va, Yenitza. Entonces, para que el adolescente, que además esos años pasan muy rápido y de pronto uno abre los ojos y ya tiene un niño de 12 años, cuando ayer sentías que estaba sacando los gases. ¿Cuánto tiempo antes uno como papá o como mamá se tiene que preparar y preparar a su hijo para esa etapa? Desde la infancia. Desde que tienes un niñito de 2, 3 añitos, 4 añitos, tienes que comenzar a hablar con libertad sobre estos temas y los riesgos. Sí, desde la infancia, desde que se comienza a generar un vínculo afectivo significativo, desde que yo considero como niño que tengo un padre, que tengo una madre, que son capaces siempre de trabajar conmigo, de comprenderme y que yo no tenga miedo a un castigo por yo comentarte ciertos aspectos que quiero manejar. Entonces, en ese proceso es importante, y vuelvo y repito, porque para mí como psicóloga es bien necesario que quede claro, el establecimiento de que yo te llevo de la mano con el amor, con la consideración, con el fortalecimiento de una autoestima, de un respeto, de que te sientas útil, te sientas valioso y que te sientas independiente, ¿no? Porque hay mamás y papás que todos se lo quieren hacer a los hijos y generan en ellos unos sentimientos de minusvalía, que eso es bien delicado. Pero también voy de la mano con esa figura de autoridad que en un momento determinado yo te puedo dar unos ciertos lineamientos en cuanto son los patrones y hábitos y funcionamientos y lo que es la estructura del manejo de la dinámica familiar y que tú puedas respetar ese funcionamiento. Pero volvemos un poco a que si yo me pierdo en esos límites y esos límites se desdibujan, entonces quizás yo considere que me puedo comprometer fuera de la casa con otros procesos que no son importantes para el adolescente. ¿Qué otra cosa es bien importante? La supervisión. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Vas a una pijamada? Por ejemplo, las famosas pijamadas Me ahorita. toca una este fin de semana. Ajá. ¿En ¿Cuáles son las preguntas pre-pijamadas? Sí. ¿Con dónde vas a estar? ¿Con qué familia es? Dame los números de contacto. Hola mamá, soy la mamá de, mira, se está organizando una pijamada, quisiera reunirme contigo, hasta que puedas visitar la casa y que tú puedas evaluar cómo es la dinámica de funcionamiento de esa casa, quiénes viven, cómo comparten la dinámica familiar allí. Todas esas cosas son importantes y háblame, quiénes son las amiguitas, que te sientas en la cama y acaricies a tu hija, que se te acuesten las piernas y quiénes son tus amiguitas, pero con que lo estás compartiendo, o mamá, mira, ya en adolescentes, que ya no están pijamadas, sino que es una reunión y nos vamos a quedar hasta tarde y me das permiso para quedarme, ajá, pero ¿dónde es? ¿Con quién es? Que tú conozcas los amigos, porque cuando tú visualizas los amigos y evalúas y observas, te puedes determinar, oye, que hay cosas que no logran cuadrarme mucho. Claro, no comulgan con mis valores, ¿no? Con los de mi familia. Ahora, todo lo que hemos conversado es que debo hacer yo desde el hogar, como representante o como padre o como madre. Ahora, ¿qué se hace a nivel local, a nivel estatal? ¿Cuáles son las políticas públicas que se están adoptando, que se están impartiendo para también colaborar con la prevención del consumo de drogas en adolescentes? Sí, bueno, María Ángel, te explico. Nosotros desde la Oficina Nacional Antidrogas tenemos un proyecto o un programa que se llama Sembrando Valores para la Vida. Programa de Prevención Integral Sembrando Valores para la Vida. Allí trabajamos a través de diferentes áreas de acción. En este caso específicamente te voy a mencionar las que están dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Tenemos el área educativa, donde trabajamos todos los niveles de educación, inclusive desde educación inicial. ¿Eso se trabaja directamente con el Instituto de Formación, con el colegio, con el liceo? La institución educativa que nos solicite el taller o la actividad, y bueno, de la mano con el Ministerio con competencia en educación, el Ministerio de Educación, quienes, bueno, por supuesto, supervisan también toda esta política que esté acorde tanto con lo exigido por el Ministerio de Educación como con todas las políticas que nosotros manejamos desde la Oficina Nacional Antidrogas en materia de prevención escolar. Trabajamos con los niños desde preescolar, desde educación inicial hasta media general y técnica, que son nuestros adolescentes. ¿Qué hacen? ¿Van y les dan charlas, les explican? Sí, nosotros con niños de educación inicial hacemos actividades mucho más dinámicas, conversatorios, encuentros de saberes dirigidos a esta población a través de
títeres, hacemos obras de teatro. Con los más algo pequeñitos. así, con los más pequeñitos. Hacemos dramatizaciones, de manera que ellos se involucren y, bueno, el contenido sea un poco más sencillo para ellos. En primaria trabajamos también, ya llegamos a la parte un poquito más formal, donde trabajamos lo que son talleres, conversatorios, que ellos nos den sus experiencias a través de diferentes actividades que realizamos, dinámicas, y bueno, fortaleciendo siempre los valores, las habilidades para la vida. En este caso, bueno, hacemos mucho énfasis en lo que es la comunicación asertiva, como lo mencionaron nuestros compañeros, el manejo de la presión de grupo, que también lo vemos en los liceos, el llamado bullying. Entonces, y son a veces unos factores de riesgo que hacen que nuestros niños, niñas y adolescentes se vean involucrados en un proceso o en el consumo de drogas también. Las víctimas del bullying o de la burla o del desprestigio de sus propios compañeros están en una posición más vulnerable ante el consumo de drogas. No precisamente. ¿No? No, eso, bueno, como lo comenzaba nuestra compañera Yanexi, si él tiene su autoestima bien adecuada, si está fortalecido en valores, si tiene una comunicación asertiva con sus padres representantes, no precisamente porque se maneje el bullying en este caso o el acoso escolar o la presión de grupo, es necesario, pues, o es indicador de que va a verse involucrado en el uso indebido y consumo de drogas. Es decir, es la responsable del diseño de la política en materia de prevención del consumo de drogas. Al regreso, bueno, vamos a hablar de cuando de verdad se prenden las alarmas en la casa. Porque por lo general, cuando los padres identifican que hay un problema de drogas en la casa, ya ha pasado un tiempote, y bueno, uno se pregunta, ¿dónde estaba el papá y la mamá que se dio cuenta en este momento? Y no se dio cuenta antes de que debía trabajar en la prevención. Entonces, al regreso vamos a hablar de cómo identificar nosotros como padres algunas aptitudes que deben ya prendernos las alarmas y qué hacer cuando ya nuestro hijo adolescente ha consumido drogas o peor aún, cuando está adicto a las drogas. ¿Cómo respondemos ante eso? Al regreso. Es muy duro tener que afrontar un problema de drogas dentro de la casa, sobre todo cuando se trata de hijos adolescentes, de nuestros niñitos, hasta hace nada. Y bueno, ahí cuando se encienden las alarmas es cuando ya todo pasó y se vuelve no solo un tema o un problema del hijo, se vuelve una enfermedad dentro de la casa. Yo quisiera que Jairo Molina, bueno, nos hable un poco de cómo nosotros podemos identificar algunas conductas que ya nos prendan esas alarmas y que nos hagan ver, mira, que hay algo raro, algo está pasando aquí, tengo que investigar. Pero irnos un poquito más atrás, ¿cómo puedo prevenir que lleguen esas alarmas, Jairo? Sí, esas alarmas suceden cuando logramos observar que nuestro hijo se está comportando de una manera diferente, nuestra hija se está comportando de una manera diferente a lo que cotidianamente veníamos acostumbrados. Nosotros conocemos nuestra dinámica familiar, conocemos cómo se comportan nuestros hijos. Cuando vemos que está algo fuera de lo normal, empieza a sonar esas alarmas. Sin embargo, el trabajo comienza a hacerse mucho tiempo antes. Cuando tomamos la decisión de ser papás, de formar una familia con una pareja o bien sea solo, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que queremos nosotros formar como hogar. Nuestro hijo va a ir creciendo, nuestra hija va a ir creciendo, como dices tú, son unos bebés y de repente nos damos cuenta que ya crecieron. El lograr ese espacio adecuado con nuestro hijo es lo que nos va a permitir identificar esas alarmas. Si nosotros, como normalmente sucede acá en Venezuela, socializar incluye algún tipo de sustancia lícita como lo es el alcohol, es más, para el nacimiento de nuestro hijo probablemente celebremos con algún tipo de bebida alcohólica, para el bautizo, para el divorcio, para cualquier celebración utilizamos el uso de algún tipo de sustancia. Entonces es como un doble discurso que podemos tener en decir, no tomes con una cerveza o con un tipo de licor en la mano. El lograr identificar y crear ese ambiente de confianza obedece a muchísimos elementos, es multifacético. ¿Por qué? Porque no solamente es un elemento de buena comunicación o de comunicación asertiva, sino de generar los valores suficientes en nuestro hijo de que en algún momento, cuando se le presente la oportunidad de consumir algún tipo de droga, sepa cómo manejarlo. Nosotros como padres consideramos que es importante
el darle las herramientas y que probablemente no queremos que a nuestro hijo le pase nada ni que sienta algún tipo de dolor. Sin embargo, es nuestro deber como papás enseñarlos y motivarlos a saber defenderse frente a ese tipo de situaciones. No vamos a estar cuando consuma la primera vez probablemente. No vamos a estar presentes cuando tenga su primera O cuando se función lo sexual. ofrezcan. Cuando porque se lo ofrezca puede que un hijo tampoco. nunca consuma droga. Sin embargo, la probabilidad de que se le ofrezca es bien alarmante, como las estadísticas que nos manejaba Carlos, nos muestra que la curiosidad hace que la persona se acerque, los grupos, los pares, pueden ser elementos motivantes a que la persona consuma. Sin embargo, cuando la persona, y estoy hablando de personas del niño, porque a pesar de que lo queremos proteger y que lo consideramos parte de nosotros, es un individuo que en ese proceso de desarrollo biológico va creciendo y va cambiando y va formando esa identidad, qué mejor que tenga esas herramientas para manejarlo en el momento que se le presente. Una de las alarmas que normalmente, o mejor dicho, indicadores que se nos presentan con nuestros niños, niñas, adolescentes de alguna probabilidad de estar consumo de drogas es cuando se presenta algún tipo de cambio de humor, algún tipo de cambio de rutinas que ya se tenían establecidas, cuando empezamos a notar que su índice académico empieza a disminuir, es decir, cuando empezamos a darnos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija se está comportando de una manera diferente a lo habitual. Jairo, esos indicadores son muy frecuentes en los adolescentes. No solamente si están consumiendo algún tipo de drogas, esos indicadores también nos podrían hablar de otras cosas, como por ejemplo que se están enamorando, que están enamorados, que están sufriendo por un tema de rechazo de su grupo de amigos, qué sé yo, están pasando por el divorcio de sus padres. O sea, son indicadores que terminan siendo indicadores muy frecuentes. Por eso puede que los padres lo pasen como que son consecuencia de otro tema. Y hay una frase que, bueno, mucho se repite, se dice, bueno, no existe un manual para ser papás, uno va aprendiendo sobre la marcha, pero lo que sí hay que tener claro, como bien lo decías, cuando decidimos tener un hijo, es cuáles son los valores con los que yo comulgo y que voy a transmitirle a mi hijo, no a través de la fuerza y del maltrato, sino del amor, que con los valores con los que yo quiero que él comulgue, los básicos, ¿no? Porque no siempre nuestros hijos comulgan en todo con los nuestros, pero los básicos. Entonces, ¿qué otra señal debe indicarnos que ahí está pasando algo raro? Aparte del bajo rendimiento, que como te dije, puede pasar por otras cosas. El aislamiento es una de las características principales de las personas con problemas de adicción. El intentar, como muchas personas que han caído en el mundo de las adicciones lo manifiestan, comenzamos consumiendo en grupo y terminamos consumiendo solos, encerrados en un baño, encerrados en nuestro cuarto. Las personas que normalmente que tienen algún problema con la adicción buscan encerrarse. ¿Por qué? Porque hay elementos externos que probablemente no logro manejar de manera adecuada. Y a través del consumo de drogas logro evadir, logro evitar confrontar con ese tipo de realidades. El aislamiento de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nos pudiese dar un indicador bastante alarmante, porque no solamente es ese manejo emocional inadecuado de aislarme y no poder conversar, sino que nuestra supervisión va a estar ahí como pendiente de algún tipo de cambio a nivel conductual por parte de nuestro niño. Desde el consumo en grupo al aislamiento pasa mucho tiempo, es decir, en los primeros años de la adolescencia, los adolescentes suelen consumir drogas en grupo. Sí, fíjate que el proceso de socialización en nuestro país obedece a ese inicio, a comenzar a consumir drogas lícitas. El alcohol a veces lo invisibilizamos como un problema y nuestra estadística nos muestra y nos evidencia que es la droga de inicio para las personas que manifiestan un problema de consumo compulsivo de algún tipo de droga. Por eso es importante como papás ser responsable de qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Siempre buscamos la palabra para decirle, haz o no haz esto. Sin embargo, la acción es lo que determina y realmente moldea la conducta del futuro hombre que se está construyendo en nuestros niños. El ejemplo. El ejemplo, exactamente. Y lo decías muy bien, en cada reunión, en cada celebración, es bueno que vamos a tomar. Y eso ya es un ejemplo de que, bueno, el niño crece creyendo que la única manera de divertirse y de compartir y de festejar es tomando. Y ahí logramos ver también no solamente el uso de la droga del alcohol, sino también de la nicotina, del cigarrillo. También, sí. El cigarrillo es algo que aparentemente nos da un estatus frente a algún grupo. Si yo soy un niño y tengo un cigarrillo, los demás consideran que ya yo soy adulto, ya tomo la decisión de fumar y me veo macho machote o hembra hembrota, qué sé yo, más grande, y logro de cierta manera identificarme dentro del par como uno
más alto, de un nivel mayor. Es decir, Claro, y más, yo soy más valiente, yo soy más osado. yo soy más arriesgado. soy más Recordemos que en cool. la adolescencia buscamos eso, de llamar la atención. Fíjate que en las redes sociales de jóvenes, de adolescentes, el que tenga la mayor cantidad de like y de cuántos seguidores tiene es llamar la atención. Cuando nosotros identificamos que nuestro hijo, no sé, llegó con olor a cigarrillo o tiene olor a alcohol o le conseguimos en el bolso alguna sustancia, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? O sea, porque ahí nos puede atacar o la ira o el miedo o nos paraliza o no sabemos qué hacer. Y yo quiero que aquí también nos oriente Milady Suárez, quien también trabaja en el diseño de política pública en materia de prevención de drogas del sistema penitenciario. Cuando hablamos del sistema penitenciario, ya estamos hablando de jóvenes que por consumo de drogas o por decisiones cometieron actos ilegales. Sí, fíjate, María Ángel. Nosotros desde la ONA, en el diseño de la política pública, también aparte de añadiendo un poquito lo que dice mi compañera Desiree, se hacen las actividades preventivas en el área comunitaria, vamos a las comunidades, hacemos los talleres, los conversatorios y finalmente, que es el tema quizás más duro, es cuando un adolescente está en privativa de libertad. Se diseña la política para atenderlo desde ese espacio donde están, en privativa. Le llevamos los talleres y los conversatorios allí. ¿Qué pasa? La pregunta que hacías, ¿qué pasa cuando observamos, en este caso yo que soy abuela? ¿Qué pasa cuando... Pero muy joven, abuela. Sí, una joven. ¿Qué pasa cuando vemos ya a los adolescentes con un cigarrillo? Al regreso me contestas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque yo creo que uno como mamá se paraliza, se llena de miedo, se llena de rabia, de frustración e incluso se cuestiona qué tan mal fuimos como padres. Exacto. ¿Dónde estuvieron nuestros errores? Al regreso, bueno, de la mano de expertos sabremos cómo nosotros podemos dar pasos en pro a el saneamiento de nuestros hijos adolescentes cuando ya están consumiendo alguna sustancia lícita o ilícita. Ya volvemos. Este ha sido un programa especial que nos ha permitido conocer de la voz de expertos que han dedicado su vida al estudio de las políticas públicas, del diseño de políticas públicas para la prevención de drogas en nuestro país y han conocido de cerca datos y cifras, la más reciente del año 2016, de cómo o por qué los jóvenes, en este caso venezolanos, están consumiendo drogas, a qué edad. Hemos hablado de edades que a mí me han sorprendido muchísimo. Entre 7 y 8 años los niños, algunos han consumido drogas ya. Y también datos de la encuesta que dicen, los niños o los adolescentes consumen drogas solo por curiosidad o por diversión. Y hemos hablado de cómo podemos hacer en casa para prevenir esto, cómo podemos nosotros informar a nuestros hijos y brindarles las herramientas necesarias para que ellos tengan una autoestima tan fuerte que no caigan en estas tentaciones. Pero ¿qué pasa cuando o no lo hemos hecho bien o las circunstancias han permitido que nuestros hijos consuman drogas y nos damos cuenta de que eso está pasando? ¿Qué pasa en el momento que un papá o una mamá se da cuenta de que su hijo está consumiendo drogas, lícitas o ilícitas? Que está fumando cigarrillos cuando todavía los consideramos unos niños, que están tomando con sus amigos escondidas, que están consumiendo algún tipo de droga ilícita. ¿Qué hacer en el momento que nos damos cuenta? Tiene que decir qué voy a hacer, qué debo hacer como madre porque ya está metido en el paquete. ¿Qué debo hacer? Buscar esa orientación de profesionales donde podamos nosotros acudir como padres, como representantes, como abuelos, para llevar ese niño. Con un acompañamiento, como bien lo decía la compañera Yanexi, siempre ahí y darle todas las herramientas de manera toxicológica y psicológica. ¿A dónde debemos acudir? ¿A qué organismo? Muy bien. Nosotros desde la ONA tenemos el Centro de Orientación Familiar, el COF. La ONA ubicada en Chacaíto, específicamente en El Rosal. Allí está el Centro de Orientación Familiar, donde hay un equipo multidisciplinario de psicólogos que atienden a las personas que tienen consumo. Solo que hay una sola condición, que es que la persona debe tener la disposición de ir. Si es adulto. Si es adulto. Porque si es niño y no tiene debe ir con su representante legal. ¿Usted lo lleva obligado? No, debe ir con su representante legal. Por eso, pero tú como papá
tienes que llevarlo, ¿no? Exacto. Y si no, a través del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quien se encarga de eso también, de hacer la referencia al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Otra cosa, María Ángel, que también es importante, el Centro de Orientación Familiar, como su nombre lo dice, es familiar. O sea, no se va a dedicar únicamente, en este caso, al adolescente, sino que se va a poder trabajar con toda la familia, porque es un proceso, es una situación que en este caso está tocando a toda la familia. No es un proceso solamente del adolescente en este caso, sino que hay ese acompañamiento. Por eso es el Centro de Orientación Familiar. Allí se trabaja con toda la familia y, bueno, se le dan las diferentes opciones para ese tratamiento adecuado. Posteriormente, bueno, dependiendo de la característica del adolescente en este caso, si el consumo es bastante fuerte, entonces hay otros niveles en todo lo que es el Sistema Público Nacional de Tratamiento de las Adicciones, que, bueno, será remitido posteriormente, pero el inicio sería, en este caso, el Centro de Orientación Familiar. Hay otras preguntas que uno se hace, ¿no? Ante una noticia como esta, ¿debo hablarlo solo con mi hijo o debo contarle a toda la familia y amigos? ¿O debe ser un acuerdo de confidencialidad entre mi hijo o mi hija y yo? Fíjate. Como psicólogos, ¿qué creen? Fíjate, ¿Cuál es la experiencia? Para un efectivo tratamiento y que pueda ser positivo y fructífero, debe iniciar desde la familia, ¿sí? El primer abordaje, y es el primordial, es el de la familia. Llevar o controlar la situación, incentivando al joven o a la persona para que vaya a un tratamiento toxicológico. Ahí va a recibir toda la información, en la Oficina Nacional Antidroga puede recibir toda la información para orientarlos en todo el proceso que conlleva la recuperación del muchacho y acuérdate que el problema de drogas es un problema de salud pública y nosotros lo manejamos bajo esa premisa. ¿Sí? Contamos con un grupo de profesionales en la Oficina Nacional Antidroga que pudiera ayudar a cualquier persona a salir de este tipo de problemática. Distribuido a nivel nacional, tenemos una red de centros de orientación familiar distribuida a nivel nacional que cualquier persona puede abordar o ir a consultar o a pedir una ayuda posible. Para mayor información manejamos el 0800 ONA Denuncia. 0800 ONA Denuncia. Para poder hacer consultas, establecer denuncias en materia de microtráfico o simplemente consultar a qué centro de tratamiento puedo yo asistir a mi localidad, el más cercano a mi localidad que me pueda prestar la colaboración o me pueda orientar sobre la problemática que estoy presentando. Bueno, hay tantas preguntas que quedan pendientes y que me gustaría el programa durara más tiempo, pero ya tenemos que despedirlo. Les quiero agradecer esta visita tan importante, de tanto valor para todas las familias que nos están viendo y que usted también sea multiplicador de este mensaje. Ustedes tienen redes donde comuniquen también sus actividades para que la gente pueda conectarse con ustedes. Sí, tenemos el Twitter, @ONAOficial. Y también está esa cuenta en Instagram y el número que te indiqué, 0800. Para las charlas en los colegios, ¿son los colegios los que tienen que buscarlos a ustedes o ustedes tienen ya un cronograma en el que todos los años visitan a todos los grados de los colegios? Fíjate, nosotros tenemos un plan nacional antidroga, el cual acaba de iniciar su proceso de desarrollo de 2019-2025, y hay un cronograma de actividades que se está ejecutando más. Sin embargo, todas las instituciones públicas, privadas, educativas, que tengan el deseo de que la Oficina Nacional Antidroga lleve ese mensaje de prevención a los colegios, a las comunidades, en centros penitenciarios, en instituciones públicas, privadas, porque llevamos un programa también en el ámbito laboral. Estamos abiertos asociaciones civiles que quieran tener una charla de cualquiera ustedes, que quiera recibir alguna orientación en materia de droga, nosotros estamos abiertos a recibir la comunicación y reprogramar, ir y realizar cualquier actividad que ellos consideren que sea necesaria. Un consejo final de prevención para quienes nos están viendo. La familia es el elemento primordial en la prevención. Si nosotros no fortalecemos la familia y no nos acostumbramos a que el problema de las adicciones es algo normal, yo creo que vamos a comenzar a dar pasos
agigantados para afrontar el problema de las adicciones. Solamente la Oficina Nacional Antidrogas no puede solventar el problema de las adicciones, es un trabajo de todos, desde las instituciones públicas o privadas, la familia. Todo el que haga vida en Venezuela es responsable de la realidad del consumo acá en Venezuela. Y es un trabajo en conjunto. Trabajando de la mano y de manera integrada, yo creo que solventaremos de cierta manera el problema de las adicciones. Una vez que la familia se hace cargo del problema en caso de que ya haya un adolescente consumiendo drogas en la casa, el panorama es alentador, es decir, es positivo el número de adolescentes que logran salir de las adicciones de drogas. Fíjate que el trabajar en adicciones nos genera a los profesionales una enorme tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque los números no nos favorecen. La realidad del consumo de las drogas es un trabajo multifacético, es algo que trasciende a través del tiempo y probablemente querramos una solución tácita y que resolvamos el problema de las drogas de una manera rápida. Sin embargo, el tiempo es lo que nos da a nosotros la probabilidad de tener una mayor efectividad a nivel de tratamiento y prevención de las adicciones. El trabajo en conjunto, el trabajo constante, la supervisión constante es lo que hace que veamos una cierta mejoría en las personas con problemas de adicción. No nos acostumbremos. Lamentablemente muchas familias se acostumbran a que, sí, él es el adicto, él es el drogadicto o ella es la drogadicta, dejémoslo así. Lamentablemente esa percepción individual hace que la probabilidad o la frecuencia de éxito disminuya. Es el trabajo individual que logremos hacer para un trabajo en conjunto lo que nos va a permitir ser más efectivos. Bueno, dos focos importantes. Uno es solucionar el problema, buscar sanear a nuestro familiar que esté en drogas. Y el otro foco importante está en la prevención, sin duda. Sí. Muchas gracias por este programa especial que nosotros le brindamos a todos ustedes, un programa tan educativo y tan necesario. Gracias. Y que además creo que mientras más reforcemos este mensaje, más estamos aportando a un mundo mejor. Gracias a Denise Quintero, responsable del diseño de políticas en prevención de consumo de drogas y además docente, Carlos Javier Capote, estadista y director del Observatorio Venezolano de Drogas, Milady Suárez, que también participa en el diseño de política pública en el sistema penitenciario, Janetsi Robles, psicóloga y responsable del área de tratamiento de adicciones, y Jairo Molina, también psicólogo. Y gracias por habernos acompañado nuevamente. Muchas gracias a ustedes por también ser multiplicadores de este mensaje, que espero que sea así.